tocarlos porque de verdad hay muchas aristas en eso y tenemos que romper con esa cultura de que yo no me meto en lo que pasa en el cuarto de la par o en la casa de la par, porque no es mi problema o porque es problema de ellos. Si oigo un chiquito pegar gritos, ¿cómo cree que va a gritar un chiquito? Es que casi no lo puedo ni hablar. ¿A dónde le meten las agujas? ¿Cómo puede haber golpes y torturas para un niñito que vino al mundo a vivir esos 2 años? Pero no solo él. ¿Cuántos casos hay y los vemos ya cuando llegan al hospital, y aún así en el hospital cuesta probarlos porque la gente comienza a defender a las personas que lo hicieron? Que yo no quito, y si está loco, métanlo al asilo o vean a ver qué hacen, pero eso no se puede permitir. Entonces hay toda una cultura. Yo digo, a la final que la señora no tengan los hijos ni las muchachas, si no los pueden mantener ellas, ni siquiera piensen en el otro, porque si les pasa esto tienen que echarlo al primer intento y salir solos adelante con sus hijos. Entonces, lo que quiero decir es que se vuelve uno, se queda uno viendo para arriba y dice, Dios mío, ¿por dónde lo enfoco? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Pero tengo que hacer algo. Y todo el mundo se rompe las vestiduras, y usted oye a los vecinos de esta gente, pero también a los vecinos de otra, y a los vecinos de otra hablar, y dice, por Dios, ¿en manos de quién están nuestros niños? Cuando uno siempre ha pensado que todo niño es mi hijo. Si yo veo un chiquito que tiene problemas o algo, yo tengo que verlo como que si fuera mi hijo, mi niño y mi niña. Así es como funciona. Y entonces aquí pasan las cosas, todo el mundo se rompe las vestiduras. Santísimo, en los últimos años he tenido que informar sobre eso tantas veces, y resulta que no solo que no sé lo que está pasando, lo que sí sé y veo, y es un hecho, es que cada vez pasan más y peores cosas. Se nos muestran por lo menos más y peores cosas. Porque cuando los vecinos actúan así, dice uno, ¿y qué será? Que los vecinos, ¿cuántos chiquitos le estará pasando eso? Y los vecinos se quedan callados y no dicen nada por las mismas razones por las que uno los oye ahí en la tele o en la radio hablar y justificar. Voy a hablar con varias personas ahora. Primero con doña Montserrat, defensora de los habitantes, todavía ya la atiendo, doña Montserrat. Voy a hablar con la doctora Ana Teresa León, presidenta del Patronato Nacional de la Infancia. Pero bien puntual, ya la historia la sabemos, doña Teresa, ya la hemos hablado muchas veces. Bien puntual, ¿qué corresponde, qué sienten ustedes a esta altura de la problemática, que es grande, que pasa y pasa y pasa? ¿Qué sienten ustedes que se debe hacer por parte de las potestades que tiene el Patronato Nacional de la Infancia en estos casos? ¿Qué debemos hacer? Buenos días. Sí, buenos días, doña Amelia. Vea, nosotros estamos analizando este problema no solamente desde la situación que ya se dio, y tan lamentable como esta situación y otras que se han dado, sino desde el punto de vista de que las familias necesitan educarse en qué significa tener un hijo. Esto arranca desde esa cantidad tan enorme de embarazos no planeados. ¿Cómo es posible? Bueno, depende de las estadísticas y de quién uno le pregunte, pero desde un 46% hasta un 60% de los embarazos, dependiendo de la fuente, son embarazos no planificados. Entonces, imagínense que desde ese momento estamos concibiendo y teniendo niños que a muchas familias les llegan como problemas. No sé si me explico. Entonces, después inicia una cadena de problemas de violencia asociados a la falta de atención, la falta de vínculo. Nosotros insistimos mucho y estamos trabajando en eso, tanto en nuevos proyectos educativos como preventivos. Preventivo quiere decir identificar factores de riesgo. Por ejemplo, le digo, una mamá que desde que el niño nace ya como que no lo quiere, lo rechaza, o un chiquito que esté en un centro infantil y ya se le nota descuidado, que no se le pone atención, ¿verdad? O sea, que llega sucio, que no le mandan la comida. Esas situaciones son las que nos empiezan a indicar que hay un problema con un niño. Ya cuando uno le ve situaciones como las de ayer, de moretones y golpes, ya estamos como en un tercer nivel gravísimo, de que ya lo único que podemos hacer es prácticamente retirar al niño de la familia y proceder a lo que nosotros hacemos de buscar otra familia, pero esa no es la mejor solución para los niños. Los niños quieren estar con sus familias, ya nosotros no sabemos en qué idioma decirle a las familias. O sea, cuando se plantea cómo atacamos la violencia
intrafamiliar, es que hay que empezar por las familias, porque las familias deben tener los niños que quieren y pueden hacer felices. Ahí es donde arranca este problema, digámoslo así. Si eso no es así, después, conforme va pasando el tiempo, van presentándose más y más dificultades, y donde los niños empiezan a ser un poquito más grandes y más independientes, que es como el caso de este chiquito, entonces empiezan a manifestar ciertas cosas y los padres empiezan a golpearlos porque el niño no hace lo que el padre quiere o le molesta al papá o lo que sea. ¿Por qué? Porque desde el inicio no lo quería tener, ¿verdad? Entonces nosotros insistimos mucho en que el origen de esto es que las familias necesitan tomar conciencia de los niños que quieren y pueden hacer felices. Y esto se lo digo yo desde los muchachos que están en 4º y 5º año, porque los embarazos adolescentes y de niñas, que son otro problema gravísimo en este país, que no debería estar pasando ni uno, porque no se justifica ni un solo embarazo en chiquitas menores de 14 años. Y aquí hay casi 500 al año de esos embarazos. Y luego miles de embarazos en la población adolescente, que no está preparada, que no tiene condiciones, no tiene trabajo, no tiene recursos. Y eso hace que los problemas de violencia se incrementen enormemente, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué piensa doña Montserrat Solano, defensora de los habitantes, del tema? Muchas gracias, doña Amelia. Y en efecto, al igual que usted y que todos muchísimos costarricenses, indignadísima con esta situación. Y yo creo que aquí es importante hacer un llamado, como usted bien lo dice, a los vecinos, a las familias, entender que cuando se escucha un grito tenemos una obligación de responder en la defensa de un niño, porque como usted bien lo dice, que le golpeen a un niño es como que lo golpeen a un hijo, ¿no? Son el patrimonio de este país, de nuestro futuro, y es importantísimo que toda la sociedad tome conciencia de que entre todos tenemos que ser solidarios para proteger a los menores. Comparto con Ana Teresa que es necesario educar a los padres de familia, y decir claramente que el castigo físico no es una forma de educación. Existen otras maneras de educar a los menores, que son maneras muchísimo más constructivas, que no violentan los derechos de los menores, pero es que no es posible que los padres crean y consideren que tienen derecho de golpear a un niño. Es que no, ya eso no se acepta y tenemos que romper con esa cultura. Y bueno, igual que como dice doña Ana Teresa, hay que llamar a la responsabilidad de las familias. Y aquí hay una responsabilidad importante de que esto es una labor que no comienza ya cuando las muchachas ya tienen capacidad, ya llegan a la adolescencia, sino que comienza desde chiquitos, enseñarle a los niños de que la violencia no se puede, no se debe tolerar. Y esto es una responsabilidad que tenemos todos y todas los costarricenses, de decir hasta aquí, la violencia no puede seguir, y esa violencia no se puede tolerar en ningún lugar, porque doña Amelia, probablemente estas manifestaciones de extrema violencia contra este chiquito muy probablemente venían acompañadas de otras manifestaciones de violencia en ese hogar. Dice que víctima de abuso sexual también el chiquito, aparte de las agujas, de los golpes, o sea, es inaudito. Ahora, Montserrat, el tema es ¿cuántos vecinos oirán en las noches a los chiquitos gritar? ¿Cuántos vecinos sabrán que pasa eso con los chiquitos y se quedarán callados? Porque a la final, yo le quiero preguntar ahora a doña Ana Teresa, ¿qué pasa con este caso? ¿Qué pasa con ya el chiquito está muerto, los papás están detenidos? ¿Qué sigue, doña Ana Teresa? ¿Qué sigue? Sí, bueno, en esta situación, yo le explico una cosa, esta es una situación extrema, ¿verdad? Que pasa del maltrato ya como a conductas severísimas, ¿verdad? De violencia. En este caso, obviamente, el riesgo para el otro niño es muy alto. Yo no puedo adelantar criterios porque yo soy el órgano de alzada de la institución, pero es muy probable que ese niño difícilmente pueda volver a esa familia, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a menos que los padres se sometan a un proceso muy complejo y posiblemente lento y de mucho tiempo,
es un proceso que habría que involucrarlos a ver si están en condiciones de volver a tener ese niño. Pero son torturadores y violadores. Sí, o sea, no, esta es una situación extrema, doña Amelia. No, y hay muchas. Sí, hay muchas así, pero no es tan frecuente, tan gravísimo como esto. O sea, nosotros vemos niños que se les golpea con una faja o que se les, ¿verdad?, que les dejan moretes o cosas de esa naturaleza. Hay otros casos muy extremos como este, que hay quemadas en las manos o, ¿verdad?, quemadas en los brazos o en otras partes, o cortadas, o casos como este. Este es un caso muy, pero muy extremo en la severidad del daño que se le hizo al niño. Obviamente el otro está bajo protección nuestra, va a permanecer bajo protección nuestra. De hecho, nos preocupa mucho que, por ejemplo, los únicos recursos familiares que había se devolvieron para Nicaragua ayer o antier, ¿verdad? Entonces ya no hay ningún recurso familiar en este momento en el país. Por lo tanto, hay que analizar el caso con mucho cuidado, ver si el niño debe volver o no debe volver a Nicaragua, porque el niño es nicaragüense, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar todo ese proceso, pero mientras tanto el niño permanecerá bajo protección nuestra, ¿verdad? Vamos a ver, yo uso la palabra participación ciudadana. Ahora hay un gobierno de un partido que se llama Partido de Acción Ciudadana, pero yo uso la palabra acción ciudadana como una acción de los ciudadanos de cuidar, ¿verdad? Correcto. Yo siempre menciono que en Cuba hace muchísimos años había, no sé si todavía existirán, la verdad, algo que se llamaba Comité de Defensa de la Revolución, y entonces actuaban en función de eso, y todo el mundo sabía quién entraba, quién salía, qué hacía y qué no hacía para defender la revolución. Aquí debería haber ese tipo de cosas, organizar a la población para que haya, no sé, un mínimo, ir a conocer los barrios y un mínimo de familias que digan, señoras, ustedes quieren integrar el Comité de Defensa de los Niños y los Jóvenes, no es nada malo, nadie las va a acusar, es estar atentas a que no maltraten a alguien, a que no abusen de alguien, a que, sí, doña Amelia, no se puede hacer eso. Sí, claro que sí, existen lo que se llaman los comités tutelares dentro del Sistema Nacional de Protección, que ahora le estamos trabajando también más intensamente. Existe un recurso que se llama los comités tutelares, están los sistemas locales de protección, que son grupos organizados en las comunidades. Ahorita tenemos 61 sistemas locales de protección en todo el país, funcionando, y están funcionando. ¿En qué lugares? Y tienen sus planes de trabajo. En 61 cantones de Costa Rica hay sistema local de protección. Lo que pasa es que para este asunto de las denuncias, o sea, si una familia, le explico una cosa también, hay mucha familia que oye a otros niños llorar, eso que usted está explicando, y como hay amenazas o las conductas de esas familias no son solamente de violencia contra los niños, es que también son violentos en la comunidad, amenazan a los vecinos. Le voy a dar una idea. En el Hospital Nacional de Niños llegan todos los chiquitos maltratados, mínimo, medianamente y muy maltratados. Llegan todos ahí, ¿verdad? Llegan los muy maltratados. No, y también llegan otros, porque, por ejemplo, yo tuve un año, una época en que fui periodista y cubría el Hospital Nacional de Niños, y desde entonces llegaban niños con maltrato que los médicos no sabían si era maltrato o no, comenzaron a investigar. ¿Por qué no hacen algún tipo de contacto con el Hospital Nacional de Niños para sí, después ir a trabajar en esos lugares que son? Porque si tenemos todo eso y está pasando todo esto, algo no está bien. No, y doña Amelia, nosotros tenemos un contacto muy estrecho con el Hospital Nacional de Niños, con los comités de niño agredido, que son los comités que atienden al Hospital de Niños y a todos los hospitales del país. Hay comités de niño agredido en las sedes de la Caja, en muchísimas comunidades, y están en constante contacto con nosotros. El problema que tenemos es que estos episodios, tipo esta situación, si no es detectable de previo, o sea, tienen que ser los vecinos los que nos identifiquen, nos señalen, nos llamen al 911, el 911 hace un enlace inmediato con el Patronato Nacional de la Infancia, porque así es, ¿verdad? Y con la policía, y inmediatamente se intervienen estas situaciones, porque por más comités tutelares que tengamos, si la gente no nos denuncia estos casos gravísimos, no logramos identificarlos, ni las mismas comunidades. Entonces, necesitamos que las personas que identifican, que observan este tipo de castigos o de golpes contra los niños, y además de negligencia, ¿verdad? Porque hay que poner mucha atención a esto. La negligencia es mucho más frecuente que los golpes. Lo que pasa es que los golpes tienen consecuencias como esta que estamos viendo ahora, ¿verdad? Los maltratos. La negligencia tiene más daño a la persona, porque es como algo como que en la familia ese chiquito no existe, nadie le pone atención. No le pegan, pero nadie le pone atención, nadie le da cariño, nadie le da nada. Potencialmente un problema grandísimo.
Entonces necesitamos que esa protección, por eso insisto yo, la protección empieza en la propia familia. Si la propia familia no lo da o no está en condiciones de darlo por alguna razón, quien está cerca, sean abuelos, tíos, vecinos, deben intervenir y apoyar para tratar de sacar a ese niño adelante. Eso no funciona, hay que reportar y denunciar, porque ya es una situación en la cual estos niveles de violencia, y vea, no tenemos tiempo para discutirle las raíces de esto, pero las raíces están en problemas muy complicados de cómo estamos viviendo en las familias, de la falta de atención a los niños. O sea, un chiquito que no tiene atención durante todo el día, cuando el papá llega, a veces empieza a insistirle, el papá está cansadísimo, le explota, se enoja, le pega, me explico, o sea, son condiciones de vida que atentan totalmente contra el desarrollo y contra los derechos de los niños, y tenemos que analizar eso. O sea, no es un asunto como de tapar el sol con un dedo, de no pegue, es que hay otros problemas, además de no pegar, porque tienen que hacer otras formas de corrección, también hay que buscar el origen de esta problemática, de la violencia en general, ¿verdad? Porque es compleja, los vecindarios a veces eso se llama valores. Siempre han habido vecindarios pobres. Correcto. Aquí, Tiene usted razón, sí, valores, señoras y señores, en Costa Rica, cuando yo era joven y cuando era niña, y conozco a don Rodrigo Furnielme, por ejemplo, que me contaba cosas de la escuela, ahí había niños descalzos con mamás que limpiaban casas y llegaban con sus chiquitos y tenían el cuaderno mejor que otro chiquito, y todo eso que estamos haciendo, de ver a quién le echamos la culpa, tiene que ver con una cuestión de valores y de principios de las familias, o sea, y eso se tiene, y si la maestra no lo tiene, no se los puede dar a los chiquitos, y si la abuelita no le interesa, pues tampoco puede dárselo a los nietos, desde que nacen, eso se mama. Entonces es un problema mucho más serio, pero también es igualmente serio el tema de que las comunidades, Montserrat, hablo con usted ahora, el tema de que las comunidades a la final sean tan no sé, yo no quiero decir que no tienen corazón, ellos tienen que saber lo que está pasando, que a la final sea por miedo, no me parece que sean tan cobardes para no defender a un bebecito de 2 años, y ya nos están contando aquí de otro bebecito en San Carlos. O sea, el tema es, Montserrat, ¿cómo hacemos para recuperar eso? Porque esto me parece a mí que nos está metiendo en un hueco, y si comenzamos a echarle las culpas a algo, a la final son tantas las culpas, tantos los problemas, tantas las explicaciones que no vamos a poder hacer nada, digo yo. Doña Ana Teresa tiene razón. Esto tiene que comenzar por cada uno de nosotros y por la familia. Ahora, el tema de la violencia contra los niños y niñas viene haciendo alertas desde hace muchísimos años, doña Amelia. Así es. Yo creo que el Estado ya tiene que hacer eco de esa alerta. Así es. Y lanzar una campaña masiva, unir en una comisión. Doña Amelia, en este país se hacen comisiones para todos. Bueno, reunámonos en una comisión de emergencia, si se quiere, para tratar el tema de la violencia contra los niños. Es que no podemos seguir así. ¿Cuántos niños más se nos tienen que morir para tener que hacer algo? Fatal. Y fomentar algo en estos lugares donde sabemos, porque la violencia para los niños es para todo. De repente hay un chiquito que tiene mucha plata y lo tienen sentado todo el día ahí viendo novelas mexicanas y chupándose un confite que le va a hacer daño para los dientes. O sea, a la final puede ser cualquier cosa la que pase, porque también la negligencia la señala doña Teresa, y es cierto. Pero ¿qué podemos hacer de emergencia? O sea, que esto ya le diga a Costa Rica, tenemos que ver cómo hacemos todos, o sea, no sé, una campaña obligatoria en la radio de todo el mundo, en la tele de todo el mundo, o sea, algo y una respuesta de la institucionalidad adecuada al tema, porque eso también es importante. Y bueno, no sé si doña Ana Teresa todavía está ahí, también permitir que el PANI ejecute todos los fondos, porque bueno, el PANI recibe muchos fondos, pero si bien tengo entendido, doña Ana Teresa, hay un problema de capacidad para ejecutar todos los fondos y todos los programas, y eso es importante, fortalecer al PANI como ente rector de la protección de los menores. A mí me parece que eso es fundamental. Sí, me parece, doña Ana Teresa, sí, fortalecer al PANI en toda la medida, y que la gente que trabaja en el PANI tenga esa enorme sensibilidad para entender, pero también para ser pro niño.
pero además acabamos de hacer una grandísima campaña, grandísima, no le quiero decir los montón de millones que invertimos en esto, todas las estaciones de radio, los medios de comunicación, escritos y todo, el año pasado, terminando el año, sobre negligencia, sobre maltrato, y lo de Navidad en paz y Navidad sin violencia, todo eso se hizo. Y ahorita también estamos haciendo una campaña con la colaboración de los medios, porque ahora fue gracias, y yo tengo que decir eso también, muchos medios nos ayudaron ahora, de la prevención de accidentes también, porque cada accidente también deja huérfano a un niño, o sea, no es solamente el adulto que se muere en la motocicleta, sino que hay unos niños atrás que ya quedan en condiciones de riesgo y de más propensión a violencia, ¿verdad? Todo eso lo hemos hecho y estamos sensibilizando a la gente, pero el problema es que, como le decía yo a un periodista otro día, tendríamos que tener como un policía en cada casa, eso no es posible, o sea, necesitamos sensibilidad, o sea, de acuerdo que el PANI tiene que ser más eficiente y más eficaz, tampoco, viera que es muy lamentable, cada vez que nosotros entramos a la historia de una de estas familias, casi siempre hubo maltrato, hubo negligencia en su propia vida, o sea, no sé si me explico, lo que necesitamos es cortar esos círculos viciosos de daño a las personas, porque estos padres, ahora todos estamos muy molestos con lo que pasó, muy indignados, pero estoy casi segura que si exploramos en la historia de estos padres, algo les pasó también a ellos, no sé si me explico, esto es un ciclo. A las abuelitas de nosotros les pegaban y a los abuelitos de nosotros les pegaban, ya nosotros hicimos un cambio de cultura y ahora yo no sé por qué está volviendo tanta violencia contra los niños, porque nosotros hicimos un cambio de cultura, las abuelitas de nosotros les pegaban y las abuelitas, las bisabuelas de nosotros y las abuelas pegaban con chilillo, eso todas las familias han oído estos cuentos, revertimos la cultura, pienso yo, ya a mí fueron 3 veces mínimas y yo ya mis hijos ni una, y entonces eso cambió, pero ahora por eso uno se asusta y se asusta también de la respuesta de la autoridad. ¿Por qué es que estos nicaragüenses no se quedaron detenidos aquí, están allá? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? La familia, los padres tengo entendido que sí están aquí, es el resto de la familia que se fue. Pero es que no están detenidos, usted tiene claro que sí están detenidos. En este segundo que le digo, según la información que yo he recibido, están aquí el padre y la madre, nada más. Detenidos. La madre no estaba detenida. Los que se fueron el resto de los familiares, que eran los que nos podían servir de recurso, tal vez, ¿verdad? Como para el bebé. Pero tengo entendido que el padre sí está detenido, según la información que está en los medios, ¿verdad? En este momento yo no lo he confirmado eso. En estos casos, con los niños que quedan vivos de estas situaciones, se promueve, hay grupos de padres que quieren adoptar, que los pueden adoptar. ¿Cómo funciona eso, doña Teresa? Sí, doña Amelia, eso pasa por un proceso, porque aquí hay que aplicar el derecho y el debido proceso. Se hace un proceso de intervención con la familia, por eso le decía antes que este caso es muy grave, ¿verdad? Y yo no puedo adelantar criterios, le insisto, porque yo soy el órgano de alzada, entonces las apelaciones vienen a la presidencia, pero en estas situaciones se hace una intervención, en cualquier situación de estas se hace una intervención con la familia. Ahora, habría que ver aquí, si se detiene a los 2 padres, esto significa que los 2 van para la cárcel, lo cual limita muchísimo cualquier tipo de intervención. Sí, pero si no estuvieran así, entonces se hace un proceso de tratamiento, se dicta una medida de protección que es por 6 meses, esa medida de protección nos permite trabajar tener al niño nosotros durante 6 meses y hacer esa intervención con la familia. Por eso le digo que muchas familias reaccionan bien a ese proceso y los niños vuelven con ellos. Un porcentaje altísimo de los niños que nosotros tenemos por periodos de tiempo vuelven a sus familias, porque la familia reacciona bien, se comporta de otra manera, asume la responsabilidad. Otro porcentaje, no reacciona, no responde, y por lo tanto el niño pasa un proceso de declaratoria de abandono, que es un proceso que inicia aquí en el patronato, termina en los tribunales y después tiene la opción de ser adoptado por una familia, ¿sí? que tenemos familias para adoptar. ¿sí? Y vamos también, educación sexual en las escuelas, en el kinder, ya yo no sé a dónde poner el tema de la educación sexual, a dónde poner el tema de que en los hospitales se le diga a una mamá después de que tiene 2 hijos o que dice que el marido la maltrata y que no sabe qué hacer y que anda, o sea, que haya alguien que le dé apoyo para que no tenga más hijos. Para Correcto. Que no tenga más hijos, o sea, eso no se hace. Montserrat, usted como defensora, ¿cómo hacemos para que eso se pueda hacer? Bueno, vea a la Michelle Bachelet peleando en Chile, porque
¿verdad? Por la situación del aborto, que yo sé que hablar de eso es tocar eso, todo el mundo se pone fúrico, pero nadie se pone fúrico porque un chiquito pase 2 años de su vida en los que ha vivido maltratado, con agujas metidas y violado. O sea, por Dios. Entonces, ¿cómo hacer también para que la sociedad sea más proactiva en ese sentido? Tanto de prevenir, los médicos en el hospital, o sea, todos, la maestra en la escuela. ¿Cómo hacer, Montserrat? ¿Cómo manejar eso hasta el aborto? Todo hasta el aborto, manejar todo hasta la posibilidad del aborto. Bueno, doña Mela, yo creo que usted ahí ha tocado un punto neurálgico y es el tema de la atención en salud. En este país todavía tenemos una visión demasiado biologista de la salud y falta ese abordaje integral de la salud psicológica y del contexto social. Eso también forma parte del bienestar de las personas, del concepto de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud, que no es únicamente física, también es social, también es psicológica, y eso es fundamental. Cuando una mujer llega a un hospital y ha sido, le han pegado y pega heridas, etcétera, o cuando llega un menor que es desnutrido, no se trata solo de esa situación física en la que llega, también es la parte de la psicología y sobre todo el contexto social en el que vive el menor o en el que vive esa mujer, que ahí es donde también hay que pensar en romper esos ciclos, que es fundamental. Bien, entonces, ¿qué se le ocurre que podemos hacer? ¿De dónde podemos partir? Más allá de las campañas, que bien dice doña Teresa, las hemos escuchado, además me parecieron un esfuerzo muy lindo el que hicieron en contenidos de estas campañas, pero cuando nos golpean estas cosas, uno dice, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se les ocurre práctico de hacer ahorita como para poder... no sé, salvar chiquitos, para decirlo de alguna manera, de estos horrores, doña Ana Teresa? Sí, doña Amelia, vea, nosotros estamos ahorita trabajando nuevos proyectos educativos y nuevos proyectos preventivos. Todavía que el PANI por mucho tiempo hizo, pero en una forma muy, digámoslo así, desdibujada. En este momento estamos, pero apostando precisamente por esta razón, porque le digo una cosa. Tal vez en el pasado la tarea del PANI ha sido lo que llaman la protección especial, que es cuando ya está vulnerado el derecho, o sea, ya estamos en esta situación. Esa no es la tarea del PANI, por lo menos en mi apreciación. La tarea del PANI es hacer lo que se llama la protección integral, que es antes de estos problemas, ya, porque ¿para qué el PANI va? Bueno, tenemos que intervenir y asumir al niño y proteger al niño y todo lo que sea cuando ya hay una violación de derechos. Pero la tarea nuestra es prevenir, o sea, es decir, identificar tempranamente aquellos indicadores que nos dicen que potencialmente puede haber un maltrato o puede haber una negligencia. Y todavía más tenemos la responsabilidad, poco a poco le digo, porque esto es un cambio de la institución, digamos, a fomentar la educación a la familia para que no se den las situaciones de riesgo, digamos, que después conducen a estas cosas tan terribles para los niños. Ahí es donde yo insisto que necesitamos que todas las familias, ahora hay toneladas de información, doña Amelia, la gente usa los teléfonos y el Facebook y esto y lo otro para cualquier cosa, pero poco para buscar cosas educativas que les ayuden a cómo no pegarle a los niños, a cómo dialogar con ellos, a cómo atenderles las necesidades de cariño porque muchas de estas situaciones provienen de ese no vínculo entre padre y madre y el niño o la niña, de no querer a ese chiquito. O sea, es que, digo, para maltratar una criatura de esa manera es que tiene que ser que no lo quiere. Pero usted no ha visto en el supermercado cuando una mamá viene regañando al chiquito y no, y entonces el chiquito medio se para y después viene y le da una patada a la mamá. ¿Usted no ha visto eso? O sea, ¿qué es lo que está, que eso va creando chiquitos también agresores y chiquitas agresoras? Bueno, eso por supuesto, pero volvemos a su tema. El tema es valores, doña Amelia. Valores desde la raíz, desde las adolescencias, porque también tenemos que construir valores en los adolescentes. Los adolescentes están teniendo niños sin estar preparados, o las adolescentes, hombres y mujeres también, y tomando decisiones que se hacen desde la violencia y no desde el afecto, el cariño, el respeto por las otras personas. Entonces, por eso es que
por eso le insistí antes que el origen de este problema, o sea, lo que vemos en la violencia es la manifestación del problema, no es el origen del problema. El origen del problema está en la constitución de las familias, en los valores de las familias, en qué pasa cuando hay una crisis en la familia, si explota la violencia o qué es lo que sucede. Entonces, lo que nosotros tenemos que apostar, y en eso estamos ahora, ¿verdad?, significa un cambio muy importante en la forma de la institución, de actuar de la institución, es pasarnos a hacer prevención para hacer esa verdadera protección integral, hacer prevención y hacer educación. Y ahí necesitamos a todos, así como lo estaba diciendo, el sistema de salud. El sistema de salud a veces ve cosas y no actúa también, o sea, ven que un niño no está siendo bien atendido y lo ven ahí médicamente, pero no hay atención a la otra parte. Entonces, por más que una institución procure hacerlo, si los demás no nos ayudan, es muy difícil, y empezando por las familias, ¿verdad? Las comunidades, las municipalidades. Ahora estamos procurando una cosa que hemos llamado la onda expansiva de educación a la familia, que es, vamos a ir involucrando las universidades, las empresas, las cooperativas, los barrios principales, estos 75 distritos principales que están identificados por el gobierno como puntos centrales, ¿verdad?, por pobreza y por violencia. Bueno, ahí nos vamos a abocar a trabajar. Son 75 distritos donde hay que poner especial atención. En eso estamos, ¿verdad? Pero estamos en un proceso de evolucionar, digamos, o de modificar el enfoque de la institución, no descuidando los que ya necesitan protección, ¿verdad? Obviamente, y eso hay que hacerlo mejor cada día también, pero entendiendo que la protección de los niños no es cuando ya pasaron cosas como estas, no sé si me explico, sino identificando esos factores. Por ejemplo, si usted ya ve que un niño llega con un golpe a la escuela, eso ya es una señal de alerta. ¿Por qué dejamos hasta que ya lo hayan golpeado, ¿verdad?, salvajemente para reportar una situación? Y hay que intervenir a tiempo, porque si uno interviene cuando están empezando los problemas, es más fácil corregirlos. Ya estas situaciones como la que vimos en estos días es muy difícil. Por cierto, le quería comentar que me están confirmando aquí que la muchachita está detenida también en penal, y el muchacho también. Ok. Gracias a doña Ana Teresa. Si usted a esta altura del programa dijo, qué pereza oírlos hablando de esas malas noticias, es de los que cierra los ojos ante una realidad que después lo puede terminar llevando a usted de frente. Le voy a pedir a doña Montserrat Solano que cierre el tema esta mañana, pero no oír hablar de esto, no pensar en esto que está pasando, no pensar qué puedo aportar yo a esto, no a ese caso en concreto, a esto que nos está carcomiendo como sociedad. Y fíjese que aquí hay gente que dice, pero doña Amelia, si esos son casos importados, pero ¿cómo podemos decir eso, Dios mío? ¿Y cómo podemos dar esa excusa a algo que está pasando como lo que nos está ocurriendo a todos? Porque este crimen, esto que pasó con este niño, eso no nos está pasando a todos, digo yo. Doña Montserrat, no cierra el tema, por favor. Sí, gracias, doña Amelia. En primer lugar, desde la Defensoría quisiéramos ver un llamado de muy alto nivel a atender esta situación de violencia contra los menores de manera urgente. Una comisión que permita articular las acciones del Ministerio de Educación para que se le dé a los maestros los recursos efectivos para poder prevenir estas situaciones o para poder enfrentarlos cuando les llega un niño con un moretón desde la casa. El PANI también, evidentemente, como ente rector, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, en fin, hay un gran conjunto de instituciones que tienen que unirse para ver cómo protegemos a los menores, porque esto simple y sencillamente no puede seguir así. Y a la sociedad en general, una reflexión, esta es una llamada de atención terrible, atroz, que no deberíamos necesitar para que todos pensemos en la solidaridad que merecen nuestros niños y niñas en este país. Esto es responsabilidad de muchos y también de todos nosotros, de denunciar, de no callarnos, de saber hablar para proteger, para indignarnos frente a lo que le pasa a un niño o una niña. Esto simple y sencillamente no podemos enfrentarlo con un silencio cómplice y esto tiene que parar. Muchas gracias a doña Montserrat Solano, defensora de los habitantes, a doña Ana Teresa León, presidenta del Patronato Nacional de la Infancia, a los que están escuchando y están pensando, a los que quieren marcar un cambio, a los que están en contra de la violencia,
a ese montón de locos y locas que sienten que pueden maltratar y remaltratar a todos, incluidos los animales, y no van de un psiquiatra para que les ayude. A todos los que nos están oyendo, de verdad, o sea, estas cosas no pueden pasar desapercibidas. Todos los niños son nuestros niños, todas las niñas son nuestras niñas, y tenemos primero que cambiar nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ver alrededor nuestro, pero también ver a los demás, y también conversar sobre el tema, y también crear opinión. Y si en mi mano está apoyar en algo para evitar la violencia, apoyar. Y si en mi mano está hacer algo, por pequeño que sea, por ayudar a un niño, por educar a un niño. A veces un chiquito hace algo y usted tiene que sentarlo y decirle, pero mire, usted sabía esto, usted sabía lo otro, aunque no sea su hijo ni su nieto, sea un vecinito o sea un amiguito de alguien, o esté ahí jugando, usted sabía que... se lo cuenta, ahí está su habilidad para cómo educar a un niño o una niña. Todos los niños son nuestros, todas las niñas son nuestras, y no para llorar, sino para provocar en nosotros ese deseo de ayudarlos y apoyarlos, que eso es muy importante, ayudarlos y apoyarlos, educarlos. Y yo repito, el Estado costarricense tiene que tomar una decisión sobre quién educa a esas mujeres que tienen hijos. ¿Quién educa a esas mujeres para que cada vez que tienen un hombre le quieren dar un hijo? Y ya otros que digan, bueno, es que le está dando un hijo para sacarle una pensión. Bueno, de todo hay en la viña del Señor. ¿Y quién también habilita espacios para que esas mujeres que se ven forzadas por una violación, tengan la posibilidad de decir, yo no puedo tener este hijo porque eso lo va a venir a sufrir al mundo, por lo que sea? Yo lo que digo es que esto hay que tomarlo con más seriedad de la que se está tomando, y no verlo como un problema. Es esas cuatro paredes, son esos nicas pobres, son esa chusma pobre. No lo veamos así, Costa Rica, porque si lo vemos así, estamos perdidos como país.